Proverbios 28:21 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Tener acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Apresúrase a ser rico el hombre de mal ojo y no conoce que le ha de venir pobreza. El verso 23 dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Fíjese cómo la palabra de Dios escrita se cumple. Primero dice, tener acepción de personas no es bueno. O sea que no debemos de tener acepción de personas por ninguna causa, porque no es bueno. Pero el verso 23 dice que el que reprende al hombre y a la mujer también, dice, hallará tiempo futuro mayor gracia. Eso quiere decir que en el tiempo presente no haya gracia, o sea, no cae bien. Dice, el que reprende al hombre hallará tiempo futuro después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y eso es lo más común ahorita en nuestro tiempo y a través de los tiempos. La lisonja. La lisonja es la que usan las personas que les gusta sobresalir de los demás, que les gusta llamar la atención, que simplemente, aunque no lo crean y lo nieguen, tienen complejo de inferioridad y de alguna manera pues quieren llamar la atención de la gente, y lo más fácil es lisonjear a la gente, o sea, darle por su lado, darle por lo que le gusta a la gente, hablarle lo que a la gente le gusta y le conviene. Pero el que reprende, el que habla lo que está escrito, que como dice la escritura, que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Y también dice por ahí en Hebreos que es como una espada de dos filos que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos, y conoce, dice, las intenciones del corazón, y no hay cosa oculta que no sea manifestada delante de aquel al que tenemos que dar cuenta. Entonces la reprensión, dice Proverbios, que es molesta al que no anda bien, al que deja el camino angosto, porque dice la escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin, ¿qué es? Muerte quiere decir separación. Y esas personas son separadas eternamente de Dios, de su reino. Dice, vamos a ver, en el capítulo 19 de aquí de Proverbios dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menospreciare sus caminos morirá, se separará de Dios por la eternidad. ¿Se fijan? Así es que
Es por eso que dice aquí en el verso 8, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. En el capítulo 17 dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Y luego dice, no teniendo entendimiento. ¿De qué sirve el precio? De nada. ¿Por qué? Porque no tiene entendimiento. Porque a la mayoría, como dice allá en Corintios, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, o sea, el cuerpo de Dios. ¿Se fija? Entonces, el que lisonjea, pues, tiene mucho público, mucha gente. En el capítulo 15 de aquí de Proverbios dice en el verso 10, la reconvención es molesta. ¿A quién? Al que deja el camino angosto que conduce a la vida eterna, el que va por el camino ancho que conduce a la perdición. Ese es el que se molesta con la reconvención. Y el que aborrece la corrección, vuelve a decir otra vez, morirá. Será separado eternamente de Dios. En el capítulo 16, en el verso 22 dice, manantial de vida es el entendimiento. ¿A quién? Al que lo posee. Más la erudición de los necios es necedad. Y eso es lo más común. Hay tanto necio que se cree saber y sacan cosas y les dan otro sentido, las tuercen. Lo que ellos piensan, creen que eso es, pero no vamos a lo que nosotros pensemos, sino lo que Dios nos dice en su palabra. Y fija, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. Hay tanta necedad en el mundo religioso que cada vez surgen más y más necios que tuercen la escritura para su propia perdición, que le dan otro sentido a la palabra para su propio beneficio. Esa es la característica de los falsos profetas. Dice el Señor, ay de ustedes cuando todos hablaren bien de ustedes, porque así hacían vuestros padres. ¿Con quién? Con los falsos profetas. ¿Se fija? Pero también dice, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os desechan por causa de mi nombre. Y así se cumple la escritura al pie de la letra, así como lo está usted escuchando. En el capítulo 16, verso 29 dice, el hombre malo
lisonjea a su prójimo y lo hacen dar por el camino no bueno. ¿Se fija? Un hombre, una mujer lisonjera hacen dar a la gente muy a gusto, los tienen pero rete contentos. ¿Pero por qué? Por un mal camino, no por un buen camino que lleva a la vida eterna. ¿Cuál es ese camino que lleva a la vida eterna? En el Evangelio de Mateo lo dice muy claramente. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Mateo 7. Fíjese cómo la Escritura es la que habla. No hablo yo de mi entendimiento, ¿no? La palabra es la que nos habla. Y cómo se acomoda perfectamente. Fíjese lo que dice. Mateo 7. Dice en el verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. El verso 15 dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Esos son los que se glorían en las apariencias, los lobos rapaces, los que les gusta nada más la apariencia, como les decía el Señor a los fariseos, sepulcros blanqueados. A la verdad por fuera los muestra muy bonitos, muy bellos, muy pulcros, pero por dentro estáis llenos de huesos secos. Y eso es lo más común, la apariencia. Aquí, en el día que estemos delante de Dios, de nada nos va a servir aparentar lo que no somos. Así es que seguiremos con el tema, si el Señor lo permite, la próxima ocasión. Por hoy, que el Señor Jesucristo les bendiga y nos guarde para llegar a la eternidad. Amén.